Pero mientras no vamos a poder volar. Si todavía hay hipocresía, mentira, falsedad, que en el secreto hay pecado oculto, allí no va a volar una iglesia. Esa es mentira. No va a volar, se va a quedar aquí. Cuando usted esté pensando mal en contra de su hermano, lo está asesinando también en su mente. Ahí no va a volar, usted se va a quedar. Y no lo estoy condenando, pero la Biblia lo dice. Sí, Señor. Si no nos santificamos en la verdad de Cristo, nos vamos a quedar. Y todo el tiempo que hemos estado sentados aquí va a ser una pérdida de tiempo. Esta iglesia se estaba identificando como esa santa, como esa verdadera, que no estaban profanando las cosas sagradas de Dios. Sí, Señor, aleluya. Y muchas veces el miedo, yo lo he dicho muchas veces, nos detiene para nosotros consagrarnos aún más en las cosas de Dios. Tenemos que hablar la verdad conforme la palabra, aunque nos digan duros. Sí. Aunque nos digan duros, pero la palabra lo dice. Y sabe que cuando hablamos de esta manera, no es que nosotros seamos duros, sino que queremos que todos volemos con el Sí, Señor. amén, aleluya. Que nadie se pierda. Porque en las iglesias liberales, en las iglesias que no se conservan para Dios, pobre de esas almas, están siendo engañadas, como lo hemos visto en las iglesias anteriores. Falsos profetas, esas falsas profetisas, esas mujeres sensuales, esas mujeres provocativas, están seduciendo al pueblo del Señor. Amén, aleluya. Esos falsos profetas que están hablando, pacte conmigo, pacte aquí en el altar, venga y pacte, y Dios le multiplicará. Lo estamos viendo en la actualidad. La Biblia ya lo escribió, o sea, el Señor ya lo dejó escrito en la Biblia. Lo podemos leer, lo podemos ver ahora nosotros. Estamos en los últimos tiempos. Sí, amén. En los últimos tiempos, yo ahora cuando analizo más la palabra le digo al Señor, en el tiempo de Pablo, de Pedro había apostasía, había maldad también, pero no como ahora. Que ahora si usted va a una esquina, ve una iglesia, entra y hay tanta cosa mala. Amén. Pastores que están dejando que las ovejas se pierdan. ¿Por qué? Por causa de los intereses personales. Sí, amén. El que ofrenda más, el que diezma más. Amén. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Amén, La aleluya. raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, amén. Y eso lo estamos viendo dentro de las iglesias. Sí, amén, aleluya. Dentro de las iglesias. La codicia, la ambición. Pastores con carros de último modelo. Casotas grandes, con lujo. Amén, aleluya. Y el pobre cristiano en las mismas. Amén. Son amadores al dinero, amadores de sí mismos. Y eso es lo que estamos viendo en las señales. Por eso nosotros con urgencia tenemos que santificarnos en la verdad de Cristo. Sí, amén, aleluya. Amén. Guardar su palabra. Y Él dice, hay una gran promesa. Aunque tengamos poca fuerza, aunque llegue la debilidad, amado pueblo del Señor, porque va a llegar tarde que temprano. Pero déjeme decirle, y no es para tirarle a alguien en especial, no, esta palabra es para todos. Sí, amén. Amén. Porque aquí no es un ring de boxeo, Sí. que voy a estar tirándoles a Sí, ustedes. Señor, aleluya. Si esto se respeta. Y si tenemos algo, hablémoslo. Sí, Señor, aleluya. Amén, aleluya. Pero déjeme decirle, amado pueblo del Señor, que aunque nosotros tengamos poca fuerza, aunque llegue la debilidad a nuestras vidas, porque va a llegar, tiene que llegar, porque es ahí que en el proceso nosotros vamos a ir siendo formados. Si usted está viendo a un hermanito que no está caminando, ¿verdad?, correctamente, su mente comienza, ¿verdad?, con esos dardos de fuego para debilitarlos. No, yo por eso no voy a la iglesia. Qué hipocresía, qué falsedad. Y comenzamos a hablar Sí. en nuestra propia mente
Pero déjeme decirle que si usted le da esa oportunidad a que el enemigo siga morando en eso, lo va a debilitar aún más, que por eso hay mucho cristiano en la calle. Porque miró, oyó o habló, o lo atrajo el mundo y sus placeres, y llegó el pecado. Y tuvieron que salirse. Pero usted y yo, que no seamos esos. Porque cuando aquí le habla a la iglesia, le dice, tienes poca fuerza, porque Dios sabe si el Señor es el que nos conoce más y Él experimentó en carne propia las debilidades quizás de muchos de sus discípulos, quizás el dolor, la aflicción, la angustia que Él sentía. Él lo experimentó, lloró, le pidió al Señor, pasa de mí, ¿verdad? No quiero pasar quizás Él sabía que le van a clavar, Él sabía todo lo que le iba a suceder, pero Él le dice que se haga tu voluntad. Amén. Entonces cuando aquí le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. Esa es la clave del cristiano. Guardar su palabra. A pesar que venga cualquier dardo de fuego a nuestra mente, veamos lo que veamos en otras iglesias que se oye, porque ahora se está viendo tanta maldad dentro de las iglesias. Pero nosotros guardar su palabra, guardar el nombre del Señor, no negar el nombre del Señor. Y le dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bendito Dios, aleluya. En Isaías 60:14 dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Hay una gran promesa, es que el Señor peleará por su pueblo. Aunque Sanbalat y Tobías se levante, aunque el árabe comience a planear detener la obra del Señor, no va a poder. Porque aquí hay una gran promesa de protección para la casa de Dios. Sí, amén, aleluya. Aunque murmuren, aunque digan lo que digan de nosotros, si nosotros guardamos la palabra del Señor y no negamos al Señor Jesucristo, Él va a defender a su pueblo contra toda ley que venga, ley del aborto, de los casamientos de homosexuales, lo que sea, pero el Señor va a guardar a su pueblo. Amén, aleluya. Leyes anticristo, Dios va a proteger su pueblo, no va a prevalecer nada contra la iglesia, porque el Señor lo ha prometido. Aunque se levanten, porque muchas veces se levanta de entre el pueblo del Señor condenando a otros. El Señor aquí dice, si esta persona está en lo incorrecto, esta persona va a ser humillada. Por eso el celo del Señor, la santidad del Señor es el celo. Y algo que me atrajo tanto era la venganza. Porque nosotros hablamos de un Dios de misericordia, un Dios que siempre queremos que nos apapache, aunque estemos en el pecado, queremos que el Señor siempre siga apapachándonos. Pero Dios es un Dios de venganza, lo acabamos de leer. Y el que hable en contra de uno de los hijos, el Señor lo avergonzará. Uno de los hijos legítimos. No estoy hablando de un primo hermano o un medio hermano, sino que un hijo auténtico. Dios aquí dice, ¿verdad? Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! Qué sorprendente, ¿verdad? ¿Cuántas veces han levantado de murmuración en contra suya? Y usted se ha callado,
siga callándose. Sí, Señor, aleluya. El único que va a pelear va a ser Jehová de los ejércitos. Señor, aleluya. Él va a avergonzar tarde que temprano. Él va a avergonzar por la actitud negativa, errónea, mentirosa de muchos que a veces se levantan en contra de aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Sí, amén. O que está procurando lo mejor para Dios. Sí. Tengamos cuidado. Sí, Señor. Si esto no nos da miedo o no nos da temblor y temor, no sé qué más podría ser que nos diera temblor. Sí. Sí, Porque la ira del Señor es grande. fuerte. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios en las alturas. Guardar. Nos guardará de la ira venidera. Nosotros somos una iglesia pentecostal que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Sí, amén. Yo lo creo. No vamos a pasar tribulación, la ira del Señor, porque Él, a través de su palabra, y la vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, (1:10). Bendito sea el Señor, aleluya. Ay, ay. Amén, aleluya. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sí, Señor, aleluya. Nosotros como iglesia pentecostal, como les digo, creemos y sostenemos y enseñamos que no pasaremos la gran tribulación. No la pasaremos. Bendito sea y alabado sea el Cristo de la gloria. O sea, la ira de Dios, creemos que Dios nos arrebatará, nos librará de todo lo que pasará a esa tierra llena de corrupción. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En esta y en otras escrituras más podemos descansar los hijos de Dios, que no vamos a pasar por tribulación, porque hay tres teorías, amado pueblo del Señor. Unos dicen de que van a pasar la tribulación, otros dicen que van a pasar como a la mitad de los 7 años, y nosotros decimos que vamos a ser arrebatados. Nosotros vamos a experimentar más aún los dolores de parto que dice la Biblia. Sí, amén. Vean las señales que están escritas en la Biblia, pero no pasaremos ahí. Bendito Dios, aleluya. La tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Es el tiempo de angustia de Israel, no de nosotros. Del Israel incrédulo, aquel que no ha creído que el Mesías ha venido. Nunca es llamado el tiempo de la iglesia o de la angustia de la iglesia, sino que es el tiempo y la angustia de Jacob. Y eso lo vemos en Jeremías 30. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Muchos también, no quiero profundizarme tanto eso, en si vamos a pasar o no vamos a pasar, porque no es el tema todavía para poder nosotros profundizarnos aún más.
Porque muchas veces encontramos personas que nos dicen de que sí vamos a pasar. Y es ahí donde el creyente, el cristiano, tiene que dar una sólida palabra. Y usted dudar, y será o que no será que pasaremos, porque ya nos dijeron esto, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted que alguien está pensando que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Dios, aleluya. Vamos a seguir leyendo en Primera de Tesalonicenses, porque es ahí donde el Señor conforta a la iglesia, que Él nos va a librar de esa ira venidera. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos con los otros y edificaos unos con los otros, así como lo hacéis. Bendito Dios. Él no nos ha puesto a ira. Siempre en Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. O sea, es parte de la promesa que el Señor dice aquí a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. O sea que para ser columna, tenemos que aguantar muchas cosas. Y aquí hay una gran promesa del Señor también, de que el que guarde su palabra, si somos obedientes a su palabra, fieles a Él, Él nos hará columna en el templo de Dios y nunca más saldremos de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Me llamó la atención cuando el Señor le dice, y mi nombre nuevo. Y me he dado vuelta a mi cabeza, ¿por qué le dice mi nombre nuevo? ¿Va a tener otro nombre nuestro Señor? En cada época, en cada etapa de la obra maestra de Dios, si ustedes han notado en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, le llamamos Jehová, le llamamos Jireh, Adonai, Emmanuel, Jesús. Entonces, el Señor, cuando ya establezca su reino en los cielos, conoceremos su nombre. Es algo muy interesante y muy profundo, que quizás no lo habíamos escuchado. Pero aquí dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Es algo que quería compartir con ustedes. Es como cuando nos va a cambiar a nosotros nuestro nombre. Todo va a ser transformado, o sea que es algo tan perfecto lo que el Señor hace. Bendito Dios, aleluya.
tenemos que vivir la palabra, atesorarla, para cuando aquel día en un abrir y cerrar de ojos podamos volar con el Señor. Amén. Bendito Dios, aleluya. Y nos vamos a ir a Lucas 21. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vuestros corazones no se carguen. Y aquí incluye el afán de esta vida. Y venga de repente y nos encuentre descuidados. Porque muchas veces el afán de esta tierra nos absorbe tanto el tiempo, como hemos hablado, de que muchas veces nos descuidamos en la oración, en los ayunos, nos descuidamos en las vigilias, nos descuidamos en la palabra del Señor, pero de repente el Señor vendrá. Y es peligroso, amado pueblo del Señor, que nos vayamos a quedar. Tenemos que estar mirando por nosotros mismos, para que cuando ese día que el Señor regrese por su pueblo, estemos listos. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esta promesa fue escrita a la iglesia de Filadelfia y lo está diciendo a nosotros como pueblo de Él. Una ciudad de lo que hoy es Turquía. Esta región experimentaba muchos terremotos. Los pilares o columnas que fueron construidas para soportar los edificios eran de 5 por 5 metros de ancho, para que pudiera soportar los edificios, las construcciones, porque estaba sentada, digámosle así, en un lugar donde había mucho terremoto. Es lo mismo para con nosotros. Debemos de ser más que vencedores para convertirnos en las columnas, independientemente de todo lo que nosotros estemos experimentando en la vida cotidiana, como el sufrimiento, las enfermedades, las angustias, las pérdidas que han tenido mis amados hermanos, porque es un sufrimiento en el corazón que solamente Dios puede sanar, solamente Dios puede poner ese ungüento, ¿verdad?, sanador, porque aunque le digamos nosotros las 1000 palabras, la verdad es que muchas veces no hay consuelo en nuestro corazón, sino que solamente Dios allí abrazándolos. Sí, amén. Pero es algo que ellos tienen que consolarse a través también de su palabra, que si nosotros culminamos la carrera, un día veremos a nuestro hermano Wenceslao. Un día estaremos allá y lo vamos a ver, porque vamos a estar conscientes, amado pueblo del Señor. No vamos a estar nosotros, no crea que vamos a ir con el Señor y vamos a ir como perdidos. ¿Y quién es este? ¿O quién es? No, vamos a tener conciencia. Lo único que no vamos a sufrir. Como yo daba un ejemplo, es como por ejemplo mi abuelita murió sin Cristo, ¿verdad? Quizás me acuerda de mi abuelita yo allá, pero no voy a sufrir porque no va a haber sufrimiento, porque eso no voy a tener esa facultad de ese conocimiento del sufrir como ahora experimentamos. No va a haber dolor ni sufrimiento, pero sí vamos a estar juntamente con aquellos que pelearon la buena batalla de su fe y creyeron en las promesas del Señor, y sabemos que allá lo vamos a volver a ver.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios adopta un nombre para cada etapa de su obra. Por eso es lo que estábamos hablando anteriormente, donde dice, y mi nombre nuevo. El nombre de Jesús lo vamos a hablar de esta manera para entenderlo. Se adopta para la obra de redención, la obra de salvación, ¿verdad? Y se seguirá llamando así, ¿verdad? Hasta que Él venga. Y Él se cambie su nombre, como dice aquí, mi nombre nuevo. A través de este pasaje, entiendo que el nombre de Dios cambia con su obra. O sea, cada etapa de su obra, cada nombre simboliza una nueva era, una parte del carácter de Dios, como hablamos anteriormente, como Abba, ¿verdad? Abba Padre, como Adonai, que es Señor, Shaddai, Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador, el Redentor de nuestras almas. Entonces aquí vemos de que el Señor, si usted culmina la carrera, usted y yo vamos a ser columnas, vamos a estar juntamente y no saldremos de ahí, porque el Cristo de la gloria lo ha prometido a través, ¿verdad?, del mensaje a Filadelfia. Pero lo que tenemos que nosotros es guardar la palabra del Señor, santificarnos aún más de lo que nosotros pensamos que nos estamos santificando, no sentir rencor ni odio contra nadie, no sentir aquel desprecio contra alguien, sino que orar los unos por los otros. Si vemos algún debilitado, alguien que está desanimado, orar por él. Pero no permitir también, que es un punto que tenemos que nosotros obedecer la palabra del Señor. No permitir el pecado. Porque el pecado, el Señor lo aborrece. Entonces nosotros no podemos ser participantes del pecado. Por eso nos tenemos que santificar día con día. A través de las iglesias usted se va a ir identificando. Y a mí me gustaría ser parte de la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que se santificaba para Dios y que guardaba la palabra del Señor. Una iglesia que no reprocha nada. El Señor, usted lo lee y no le reprochó absolutamente nada. Solo le dijo, tienes pocas fuerzas, como muchas veces tenemos nosotros. Pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Es allí donde usted escaló. Llegó la debilidad, se quedó sin fuerza porque ya las cosas que están pasando, cualquier cosa, situación que usted esté presentando, se quedó sin fuerza, pero sigue ahí ferviente esa palabra y le dice, sigue adelante, persevera, alcanza, avanza. Y es ahí donde nosotros volvemos a retomar las fuerzas para seguir luchando, para que ese día glorioso, cuando Cristo venga, nos encuentre preparados y listos y podamos nosotros irnos con Él. En esta iglesia no lo reprocha. Que el Señor no reproche nuestras vidas, nuestra manera de andar, de nuestra manera de cómo estamos. Seamos una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia que ame a Dios. Sobre todas las cosas que miramos, oigamos, que nosotros sigamos adelante creyendo en el Dios vivo. No permitamos que el enemigo vaya a minar nuestra mente y se aproveche de eso. Recordemos que Él tiene ese estilo que comienza a minar nuestra mente. Si usted lo conoce y sabe por qué sigue permitiéndole al enemigo que mine su mente. Esa es una gran pregunta que debemos tener nosotros presente. Si yo sé que el campo de batalla es mi mente, ¿por qué razón nosotros le permitimos al enemigo que siga ensuciando lo que ya Dios lavó?
Si decimos ser cristianos, hijos de Dios, que amamos la palabra, no podemos nosotros dejar que eso llegue al corazón. Un hábito que yo he agarrado, que le digo yo al Señor, llegó. Y comienzo a confesar lo que ya llegó a mi mente. Vi esto y me está molestando. Y comienzo a hablárselo. Quítalo. Señor, no puedo. Si sigue allí, yo voy a pecar. Si sigue allí, yo voy a contaminarme. Hasta que el Señor, con su maravillosa palabra, su maravilloso poder, comienza a sacar todo lo que llega. Pero lo malo es que nosotros lo alimentemos. Porque Dios nos ha dado dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que nosotros todo el tiempo estemos así, acobardándonos de todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, destruirnos, que nos quedemos. Amado pueblo del Señor, esos días van a ser terribles para aquel que se quede. No nos quedemos, avancemos y seamos como esta iglesia de Filadelfia, que guardaba la palabra del Señor con ese celo santo, con ese amor. Filadelfia, ¿sabe qué significa? Amor fraternal. Ese amor fraternal tiene que estar constantemente en nosotros. Ese amor que decimos tener a la obra del Señor tiene que estar constantemente. Y usted y yo tenemos que obrar, no solamente decirlo. Porque nos hemos acostumbrado a decir yo amo a mi hermano y su hermano quizás está pasando algo y ni un texto ni una llamada usted le hace al hermano. Sí, señora. Y dice amarlo. Sí. ¿Cuáles son las obras ahí? Son obras muertas. Sí. El amor fraternal que nosotros tenemos que tener, por lo menos ahora con la tecnología, Sí. un texto si no quiere hablar con el hermano. Y decirle, hermano, estoy orando por usted. Pero nos estamos descuidando en eso. Los caballeros tienen que animarse los unos con los otros. Amén. Las damas también por igual. Gloria a Dios. Pero muchas veces el silencio dice mucho. Y si decimos tener ese amor fraternal y ese amor a nuestro prójimo, tenemos que hacer práctica de la obra. Sí, amén. Aunque nos cueste. Porque muchas veces no tenemos esa soltura. Sí, amén. Y quizás doblamos rodillas, ¿verdad? Y estamos clamando por el hermano. Pero sabe de que hay hermanos que son débiles y comienzan a sentirse que nadie los quiere en la iglesia.